Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque. El día de hoy tendremos al doctor Guillermo Robertson con el tema Sociedades Cooperativas de Producción y o Servicios de título 7 de la ley del ISR. Damos un minutito en lo que termina de conectarse. Por ahí, no sé si tengamos mientras dato peque del trueque. Esta temporada. Se nos atoró el trueque. ¿Qué pasó Es lo por que ahí? estaba diciendo. Pensé que era mi computadora. A ver, vamos a ver si ahorita vuelve a animarse. Esta temporada 3 de todo. ¿No? Yo creo que lo van a volver a compartir. Como que traemos problemas de audio. Sí, ha estado fallando el internet y con eso de los temblores y con eso de que simulacros. ¿Cómo te fue, doctor, con el simulacro? Pues hay que hacerlo a las 11 de la mañana. Hay que salir. Nomás bajé 11 pisos. Hola, ¿me escuchan? Perdón, es que me está fallando un poquito el internet. Ya le mandé la solicitud a Guillermo para que nos pueda aceptar para panelista. Ya lo vimos, Isa. No es culpa tuya. Ya lo Sí. vemos. Sí, Por aquí ya lo vemos. Isa es muy bueno. Guillermo nos va a apoyar. Guillermo, tu sonido no tienes volumen. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Ahí. Perfecto, ahora sí entramos. Perfecto. Saludos desde la bella Cenicienta de acá en Ensenada, California. Ya quisiera estar en esa Cenicienta. Preciosa ciudad sin calor. Ya quisiera estar en esa Cenicienta. Denme la completita. Está haciendo frío. No me digas. Sí, hombre. Sí. Has Por de acá tener ha estado fresco. el aire acondicionado. Lupita, pues yo creo que iniciamos con Sí, la así presentación es. del doctor. Bueno, pues vamos a ver si más tarde pasa el dato peque del trueque. Bueno, bienvenido, doctor Guillermo Robertson. Me permito leer su semblanza. El doctor Guillermo Robertson Andrade es contador público, egresado del Centro Universitario de Mazatlán, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Itaca, Ciudad de México, expositor a nivel nacional, estratega en temas de planeación fiscal y defensa fiscal, creador del único video taller 100% práctico online en materia de defensa fiscal en contra de visitas domiciliarias, autor del libro Exégesis de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Puntos finos, afinados y refinados de la defensa fiscal. Defensa fiscal contra visitas domiciliarias y puntos finos, afinados y refinados de la defensa fiscal. 2. ¿Procede o no procede? Proporcionalidad sin proporción. Razonabilidad sin razón. Socio fundador y presidente del Corporativo Fiscal y Administrativo Robertson Saracho del Peral y Asociados, director del programa de radio por internet Robertson Fiscal en www.sinergiainteligente.com, creador de las cápsulas fiscales en Radio Cultura Mazatlán. Doctor honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano, certificado en Coach de Programación Neurolingüística por la Universidad de Itaca, Ciudad de México, diplomado en amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 21 y el 22, condecorado con galardón de oro por la defensa a la dignidad humana por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el 28 de noviembre del 21, reconocido como uno de los fiscalistas más importantes de México por la revista Defensa Fiscal
listados desde 2015 a 2023. Director general de Pensamérica, Baja California. Bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Guillermo Robertson. Adelante. Muchas gracias, queridos amigos. ¿Qué son las? Bueno, es la primera vez que lo tenemos por acá y déjeme le comento, generalmente utilizamos de entre 45 y 50 minutos de exposición y después viene la serie de preguntas y respuestas y Sí, la interacción con los panelistas. Claro que sí. Les mandé el día de hoy el material, no sé si lo tengan por ahí, si no, no se preocupen, yo lo tengo acá. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué son las sociedades cooperativas en lo que se va bajando? ¿Sí? Pues es una de las tantas sociedades que existen en este país. ¿Sí? Pero la peculiaridad de este tipo de sociedades es que ellas pertenecen al derecho económico social. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, mis queridos amigos? Bueno, aquí ya tengo el material. Antes de empezar, quiero cumplir con el 89, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Pues diciéndoles que todo lo que vamos a ver acá el día de hoy, este ratito, puede no ser del agrado de las autoridades fiscales. Sin embargo, mis queridos amigos, lo único que se pretende en esta ocasión es compartir un poco de las sociedades cooperativas de producción, título séptimo, capítulo séptimo del impuesto a la renta y sus correlativos. Vamos a ver si nos deja llegar a código fiscal y valor agregado. Todo ello cumpliendo con el 31 cuarto de la Constitución, pues que no es otra cosa más que un derecho humano, ¿sí? El contribuir solidariamente con esta nación de manera proporcional, equitativa, que disponga quién, las leyes. Y cuando el constituyente de Querétaro nos dice las leyes, pues ¿qué creen? No solamente son las leyes fiscales, porque hay que recordar que las leyes fiscales es un producto de las leyes madre, como son la Constitución, Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley General Social Mercantiles, Código Civil, Código de Comercio, etc. ¿Sí? Además de que cuando el constituyente dice las leyes, se está refiriendo al 133 constitucional, bueno, que ya es otro boleto, ¿verdad? Pero bueno, ya cumplimos con la parte legal, que a las autoridades les encanta que lo digamos, nosotros los asesores o consultores fiscales, que creo que ya no nos debemos de llamar asesores, porque entonces nos estamos poniendo la soga al cuello, allá con la nueva reforma del 42 y del 200, del 199, 200 de Código Fiscal, ¿vale? Entonces, ahora te llamarás consultor fiscal, ya no te llames asesor. ¿Por qué? Porque de conformidad al 5 de Código, cuando te hables de sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago, que son de aplicación estrictas, entonces si no eres asesor y eres consultor, pues ya no te aplica. Así fácil, ¿vale? Bien. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué son las sociedades cooperativas? Y puedes, Guillermo, si puedes compartir, por favor, tu pantalla. Sí, claro. Fíjate que yo lo hice acá en Dice share screen en un puntito verde allá en la parte de abajo. Damos por allá. Lo mandamos para que me hiciera el favor de ponerle Ahí está ya. pues el logo de ustedes y demás. ¿Sí? No te preocupes. Ahora sí que qué pena, no va a llevar No, no te preocupes. Ahora nada más a pantalla completa. Modo presentación. Modo presentación, acá estás. ¿Está? Sí, ¿verdad? Perfecto, ahora sí. Adelante, es todo tuyo. Ok, mis queridos amigos. Se quería ver, pues, del lado, se va a ver desde el lado muy someramente, desde el lado corporativo y se tiene que ver del lado corporativo y del lado fiscal, porque como les decía, el lado fiscal pues es un producto, no es una ley madre, no es una ley origen, es una ley secundaria, en mi opinión. Bueno, ¿por qué debemos de empezar con la Constitución? Nos dice la Constitución, artículo 1, ¿sí? Que es que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozaremos de los derechos reconocidos donde en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. ¿Qué tratado internacional nos habla sobre las sociedades cooperativas? Pues muy fácil, mis queridos amigos. Bueno, también
Si es las sociedades cooperativas, tenemos el derecho humano al trabajo, tenemos el derecho humano de qué, mis queridos amigos, en el artículo 25 constitucional, y tengo que ir bien rápido, ¿por qué? Porque nomás tenemos 40 minutos, ¿vale? Cualquier duda, ahí nos echamos 10 horas si gustan, siempre y cuando la aguanten, ¿eh? Nos dice la propia artículo 25 constitucional, ¿sí? Que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica, sector social, ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, etcétera, ¿vale? Luego, volvemos de nuevo al 1 constitucional, donde nos habla sobre los tratados internacionales. En México, mis queridos amigos, antes allá por los 80s, no existía en la ley por la renta, o las leyes no contemplaban las sociedades cooperativas como entes productivos. Tuvo que venir la Organización Internacional del Trabajo, allá en el 2002, una recomendación para México, donde nos dice, pues, su preámbulo, y nos vamos a ir a lo más importante de esto, que tenemos que cubrir en una sociedad cooperativa de producción, de cualquier tipo de sociedades. Entre paréntesis, les voy a dejar una pregunta de mí para ustedes. ¿Cuántos tipos de sociedades cooperativas en México existen, mis queridos amigos? Ok. Me quiero ir más que nada, eso lo tienen ustedes. Cualquier duda, con mucho gusto. Quiero ir a los principios. ¿Sí? Los principios cooperativistas y es de adhesión voluntaria y abierta. Como toda sociedad, mis queridos amigos, y esto es recomendación. Recomendación entre comillas, ¿por qué? Porque tenemos el 27 de la Convención de Viena, que nos habla del Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda, mis queridos amigos, lo que se pacta, pues sí, lo que se pacta se debe de cumplir. Por lo tanto, todas las ordenanzas, todas las recomendaciones que emitan los organismos internacionales hacia el país, lo debemos de cumplir. Entonces, los principios, sobre todo estos principios, queridos amigos, que nos determina la Convención Interamericana del Trabajo, allá en su recomendación, me voy para atrás, me gusta jugar mucho con esto, es la R193, ¿sí? Del 2022. Pues nos dice que debemos de cumplir ciertos y cuales parámetros, ciertos y cuales requisitos para la creación de una sociedad cooperativa. Pues bien, el primero de ellos es la adhesión voluntaria y abierta. ¿Qué nos da a entender? Que a nadie podemos obligar para que pertenezca a una cooperativa. Y sobre todo, no podemos hacer discriminación de credo, raza, religión, etcétera. Todos coludos o todos rabones, ¿vale? Luego, la gestión democrática por parte de los socios. Aquí, mis queridos amigos, la Ley General de Sociedades Cooperativas recoge en su artículo 16, si no me falla, cómo vamos a crear la sociedad. Y nos dice que cada socio va a tener igual a un voto. Podrás tener las aportaciones al capital de la sociedad que quieras. Podrás tener el 99.99%, ¿sí? Si tú quieres, pero solamente vas a tener en lo que es la administración de la sociedad un solo voto. Por lo tanto, si nos acordamos del 26 de código, ¿qué nos dice? La responsabilidad solidaria. En mi opinión, no hay responsable solidario alguno en la sociedad cooperativa. 2. También nos habla ya en los 30 del código sobre el representante, ¿sí? Que debemos de informar a las autoridades fiscales. Tampoco tenemos uno. ¿Por qué? Porque no está la administración, el control, dirección, control, ¿sí? De la sociedad en una sola persona, o bien, si bien es cierto, ya por reglas de carácter general nos dice que será el Consejo de Administración. Pues no, mis queridos amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gestión democrática, ¿sí? Todos son iguales. Entre todos se decide lo que va a hacer
la sociedad y los rumbos que va a llevar la sociedad. Participación económica. Aquí, mis queridos amigos, la participación económica nos dice, los socios constituyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática, por lo menos la parte de ese capital es normalmente propiedad común de todos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a constituir el capital de la sociedad? Pues a través de los certificados de aportación. Certificado de aportación que vamos a determinar, la asamblea originaria va a determinar el valor de dichos certificados. ¿Y qué crees? Este tipo de sociedades puedes entrar en ellas sin un centavo siquiera. ¿Por qué? Porque toma tu valor como persona, tu trabajo, a ese certificado de aportación. Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionada por sus socios. Efectivamente, el 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas nos dice que es creada por personas físicas, ¿sí?, para la autorrealización del objetivo común y propio. Así más o menos nos dice el 2. No quiero entrar, mis queridos amigos, en tecnicismos muy profundos, porque entonces nos vamos a hacer bolas, ¿vale? Educación y formación e información. Uno de los objetivos primordiales de las sociedades cooperativas es eso. Nos dice la ley que debemos de tener tanto el objeto como dentro de nuestros fondos, el fondo para la educación cooperativista. ¿Qué es esto, mis queridos amigos? Darle educación, dar una formación a los socios. Hay que recordar que las sociedades los socios cooperativistas se asimilan a trabajadores. ¿Qué es esto? Alguna vez se lo escuché a uno de mis maestros allá en la UNAM. Si bien es cierto, el currículum sale que soy abogado por Itaca, pero también es cierto, por cuestiones del destino, yo estudié en la UNAM Derecho, y nos explicaba, querido viejito, yo le llamaba Borgoa, ¿qué es un asimilado? Pues, con todo respeto para las damas, si ves, decía él, si ves una muchacha bien chula, bien guapa, pues viste como mujer, camina como mujer, tiene cara de mujer, pero cuando la saludas te contesta con voz de hombre. Entonces, mis queridos amigos, eso es un asimilado. Comparten casi las mismas características, pero no son lo mismo. Por lo tanto, comparten los mismos derechos. También es así que en la ley general, que en la ley de seguro social, tanto para el régimen obligatorio, tenemos que en el artículo 12 nos dice quiénes son los que van a pertenecer al régimen obligatorio, 12 de la ley social. Y nos dice 12 fracción primera, trabajadores, 12 fracción segunda, los socios cooperativistas. Entonces ya estamos viendo algo de seguro social, ¿no? Cooperación entre cooperativas. Esto, vieras qué bonito es. Cuando ya tienes tiempo trabajando en las cooperativas, como tu servidor, yo tengo como 15 años trabajando en las cooperativas, pues podemos hacer uniones o podemos hacer federaciones. Cuestión que nos da una fuerza tremenda ante las autoridades fiscales, ante cualquier autoridad administrativa. Bien. Interés por la comunidad, queridos amigos, como es parte del derecho social, las sociedades cooperativas, su fundamento, su interés particular es por la comunidad, para el desarrollo sustentable de la propia comunidad. Ya nos lo decía la ONU en el 2012, que fue el año de las sociedades cooperativas. Sí, 2012, el año de las sociedades cooperativas. Ya lo decía el Papa Pablo II, que paz descanse, que una de las mejores organizaciones sociales son las cooperativas, mis queridos amigos. ¿Por qué? Porque debes de tener interés por el desarrollo sostenible de tu comunidad. Ahora, la recomendación sobre la promoción de las cooperativas, pues, fue en junio de 2002, en Ginebra,
y la sumisión a la recomendación por parte de México como miembro de la OIT fue pues, desde el diciembre del 12 de septiembre del 31. Entonces, mis queridos amigos, ¿cuándo fue que está la sumisión a la recomendación 193? Desde el año de 2002. Entonces, mis queridos amigos, por eso es que tenemos actualmente que un título, un capítulo específico dentro de un título específico. Anteriormente, los que ya somos un poquito de edad, pues nos acordamos que existía dentro del título 2, pues después del título 3, entre el 3 y el 4, había un capítulo específico que era el artículo 85A y 85B de la anterior ley de impuesto a la renta. Pues ya, como el gobierno federal, ante su incapacidad de poder entender para poder auditar a las sociedades cooperativas, le pide al Congreso de la Unión, oye, quítamelas. Le dijeron al presidente Peña Nieto, fue Peña Nieto, que sí, que con mucho gusto le iban a quitar, pero nunca le dijeron dónde se las iban a poner. Y cuando veamos renta, ahí la vamos a ver. Este tipo de sociedad puede dedicarse a cualquier cuestión mercantil o civil, cualquier cuestión mercantil sobre todo. Sí, mis queridos amigos, se puede dedicar a cualquier cuestión mercantil. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades Mercantiles, desde su artículo primero, lo reconoce, nada más que de ahí te remite a su ley específica, que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, y nos dice el artículo primero que la ley tiene, por ejemplo, por objeto la regulación, la organización, el funcionamiento, la extinción de sociedades cooperativas y sus organismos que libremente la agrupen, así como los derechos de los socios. Hay que recordar, mis queridos amigos, el 1 constitucional, primer párrafo, segundo párrafo nos habla que cuando se trate de derechos humanos de las personas, la interpretación va a ser la más extensa. También tenemos que ir a qué interpretación ya efectuó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre ese segundo párrafo del 1. Lo tenemos en la contradicción de tesis 293-2011, donde nos dice, en pocas o muchas palabras, que se acabó aquella pirámide legislativa, aquella pirámide de ley, que ahora vivimos en el precepto que mejor acomode los derechos humanos de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si una ley, que si un reglamento, que si una norma, ya sea de soft law o no, nos otorga mayores derechos que la Constitución, va a prevalecer esa norma, mis queridos amigos. ¿Por qué lo vemos de esta forma? Bueno, porque esta ley nos está hablando de los derechos de los socios cooperativistas. Y nos dice que es de orden público, interés social y para todo el territorio nacional. Y aquí, mis queridos amigos, nos dice que es una sociedad cooperativa. Sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base a intereses comunes en principios de solidaridad, esfuerzo propio, ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de ¿qué? Actividades económicas de producción, distribución, de consumo de bienes y servicios. Entonces, ¿a qué se puede dedicar una sociedad cooperativa de producción del título título séptimo, capítulo séptimo, a lo que te dé la gana? Siempre y cuando sea lícito. Si no es lícito, entonces no, mis queridos amigos. ¿Cómo vamos? Bien, ok. La Constitución y registro, pues nos habla de que debe de ser de 5 personas, mínimo, 5 personas físicas. Debemos de hacer un acta constitutiva, donde por lo menos deberá llevar su nombre, el nombre, el lugar de residencia, el domicilio legal. Ahí, mis queridos amigos, yo les voy a recomendar que pongan domicilio legal a la República Mexicana.
pudiendo tener domicilios fiscales en cualquier parte de la misma. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues muy fácil. Yo me quiero ir con mi familia, yo que tengo una sociedad cooperativa, mi despacho es una sociedad cooperativa ya desde el año 2011. Me quiero ir a Cancún y quiero que el gobierno me pague mis vacaciones. ¿Sí? Pues está fácil. ¿Qué hago? En la constitución de mi sociedad cooperativa, yo le puse que el domicilio legal, pues es la República Mexicana. ¿Sí? Pudiendo establecer domicilios fiscales en cualquier parte de ella. Bueno, pues me voy a Cancún, boletos de avión, mejor hotel. ¿Qué es lo que tengo que hacer nada más? Hacer un acta de asamblea allá. ¿Para qué? La materialidad, mis queridos amigos, no se nos olvide. ¿Vale? Luego, ¿qué tipo de sociedad cooperativa va a ser? Sociedad cooperativa de producción y servicio de responsabilidad limitada o bien la responsabilidad suplementada. ¿Vale? La responsabilidad suplementada responde a los socios con todos sus bienes. La responsabilidad limitada responden con su aportación, o sea, con su certificado de aportación. Ahí verás tú qué es lo que quieres hacer, te dice el legislador. Ahí verás tú si quieres responder con todos tus bienes o bien nada más con tu certificado de aportación. Luego, tu objeto social. Ahí hay una gran disputa en el Servicio de Administración Tributaria en cuanto a es que no quiero que existan objetos sociales demasiado amplios. Pues eso a ti que te valga gorro. La ley, mis queridos amigos, no te impide a que tú establezcas un objeto social de 500 objetos sociales. De ninguna manera. Es más, yo te recomiendo que hagas un objeto social amplio. ¿Por qué? Porque también hay jurisprudencia de la primera sala de la Corte que interpretó allá el 31, 32 de la antigua ley del impuesto a la renta, pero como quedó exactamente igual, es aplicable esa jurisprudencia donde nos dice que hoy es el 27.1 de la ley del impuesto a la renta, que serán los gastos estrictamente indispensables. Y nos dice la primera sala de la Corte qué son. Nos dice que no se ha interpretado actualmente, y hasta la fecha no se interpreta por nadie, ¿qué son los gastos estrictamente indispensables? Ah, bueno, pues te dice la primera sala, son aquellos que están dentro de tu objeto social. ¿Ya? Pues entonces, haz tu objeto social como lo debes de hacer. Si en realidad eres fiscalista, si en realidad eres constitucionalista, si en realidad eres un contador chipocludo de aquí, de hagamos un trueque, pues claro que lo vas a hacer amplio y lo vas a hacer conforme, ¿sí?, a las necesidades presentes y futuras de la empresa. Para que no andes haciendo actas de asamblea a cada rato, actas de asamblea extraordinarias, que es así, se protocolizan y se registran en el Registro Público de Propiedad de Comercio. Entonces, mis queridos amigos, otra ventaja que puedes tener es que en cuanto al domicilio, si lo hice allá en Cancún, ¿puedo registrar el acta acá? Claro que lo puedes registrar donde tú quieras. ¿Sí? O sea, no te limites. En materia jurídica, mis queridos amigos, y sé que aquí hay grandes juristas, tu límite es tu imaginación, pero tu imaginación apegada a los marcos legales, a lo que las leyes te lo establezcan. Y hay que tener muy en cuenta, para materia tributaria y para cualquier materia, ¿sí?, el hecho generador es aquello que vas a hacer y el hecho imponible es aquello que la ley te determina qué vas a hacer con eso que hiciste. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver, entonces, cómo voy a pagarle o cómo voy a retroalimentar a mis socios cooperativistas, si los voy a retroalimentar allá conforme única y exclusivamente, como te dice el 94, fracción segunda de renta, que son los rendimientos, los anticipos a rendimientos, o bien aprovecho el cúmulo de leyes, aprovecho el mar de oportunidades
que me da ese 90 primer párrafo de renta. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, desde la Constitución y registro, desde ahí tenemos que pensar, tenemos que analizar todo ello. ¿Por qué? Porque tenemos el objeto social. Luego, también nos dice el 16 de la Ley General de Sociedades Cooperativas que debemos de establecer los fondos sociales. Y no nada más son los tres primordiales que nos dice también la ley. El de educación, el de reserva y el de vivienda. No, mis niños. Te está hablando en plural el legislador. Si hubiese querido el legislador que solamente fueran los fondos sociales a que te determina la propia ley, así lo hubiera establecido el legislador. Cuestión que no lo dijo. ¿Sí? Cuestión que el legislador te dijo, tienes que crear los fondos sociales. Bueno, pues entonces si soy sociedad cooperativa, pues hago mi fondo social para ayuda comunitaria, hago mi fondo social para, no sé, para relaciones, hago mi fondo social para libre esparcimiento de los menores o de la familia de los socios cooperativistas. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con el cuarto constitucional. Y cuando ¿por qué con el cuarto constitucional? Porque te dice que el Estado velará por los derechos humanos. ¿Y quién es el Estado, mis queridos amigos? ¿O de qué se compone el Estado? ¿Es el gobierno? No. ¿Sí? El gobierno es una parte integrante del Estado, nada más. Según la teoría constitucionalista, la que me enseñaron allá en España, pues son 4 factores. 1 es el gobierno, 2 el territorio, 3 la soberanía y 4 nosotros los gobernados. Entonces, al decir, y tan es así, que en el propio cuarto constitucional nos dice que los adultos, o sea, nosotros, tenemos obligación de velar por el interés superior del menor. ¿Y cuál es ese interés superior del menor? Por su libre esparcimiento. Pues ponlo ahí en la Constitución de registro. Como parte del objeto social. Entonces, mis queridos amigos, también en la Constitución y registro vas a establecer las cláusulas de obligaciones y derechos de los socios. ¿A qué tienes obligación? Bueno, pues vas a tener obligación a acudir a las asambleas, a aportar tu certificado de aportación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué tengo derecho? A recibir los rendimientos, a recibir anticipos a rendimientos, a recibir todo tipo de fondos sociales que haya determinado el Consejo de Administración con aprobación de la Asamblea General. Todo ello, mis queridos amigos, ¿dónde debe de quedar? Ahí, en la Constitución, en tu acta de nacimiento de la sociedad cooperativa. Ahí va a quedar. Necesariamente y forzosamente, para que sea válido, ahí lo debes de tener. Y si no lo hiciste, no te preocupes, no pasa nada. Hazte un acta de asamblea extraordinaria donde lo digas. Es cuestión de que lo digas, eso es todo. Luego, las distintas clases de sociedades cooperativas. Ahí les dejé una tarea. ¿Cuáles son? A ver, platíquenme. Ya me cansé de hablar yo solo aquí. ¿Cuántas clases de sociedades cooperativas tenemos en México, niños? Nadie me contesta. Por aquí hay una respuesta de Juan Preciado. A ver. Dice que hay 4 tipos de sociedades. Así es. De acuerdo con la Ley General de Sociedades Cooperativas, existen 3 distintas clases de sociedades cooperativas. Sí. De consumidores de bienes y servicios, de productores de bienes y servicios y de ahorro y crédito. Esas son las 3 que existen dentro de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y hay una más. En el artículo, en la Constitución, artículo 123, apartado A, que es de los trabajadores, en la fracción pornográfica, o sea, la 3X, ahí nos habla
de un tipo de sociedad cooperativa de vivienda. ¿Sí? Y nos remite a la Ley General de Vivienda. Bueno, ahí está la 4. ¿Vale? El funcionamiento y la administración, ya platicamos sobre ello. Hemos estado platicando desde que iniciamos, que es a un solo voto debe de existir un consejo de administración, quien va a proponer a la asamblea todos los cambios, todas las cuestiones de la que rijan la vida o el negocio en marcha de la sociedad, y será la asamblea la que apruebe o desapruebe lo que el consejo de administración propuso. ¿Qué se aconseja, mis queridos amigos? Cada 3 meses aviéntate un acta. Si ya tienes una sociedad cooperativa de producción, cada 3 meses aviéntate un acta extraordinaria, cuando menos. Y si lo puedes hacer mensual, mejor. ¿Para qué? Para que tengas una seguridad jurídica, una seguridad de certeza jurídica. Para ello. Régimen económico, pues son 2, ¿no? El suplementado y el responsabilidad limitada. De los socios, ¿qué requisitos tienes para ser socio? ¿Qué se te ocurre? Sencillo, ser mexicano, ¿sí? Ser mayor de edad para efectos laborales. No es que tengas 18 años, ¿eh? Puedes tener menos de 16 años, perdón, de 18 años, pero no menos de 16. Y si eres de 16 hasta antes de los 18, una carta firmada autorizada de tus padres o tutores. Es requisito. 2, que proporciones un certificado de aportación de la cantidad que la asamblea haya determinado. Por ejemplo, si son de 10 pesos, de 10 pesos. Pero ¿qué crees? También puedes tenerlo con tu trabajo. ¿Sí? Tú dices, no tengo dinero, no tengo 10 pesos, pero tengo mi trabajo. Te dan tu certificado de aportación. ¿Vale? Y esos son los requisitos. Ahora, si soy gringo, si soy acá por la cercanía de Estados Unidos, si soy extranjero, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para pertenecer a una sociedad cooperativa de producción? Estamos viendo ahorita en general pues, una sociedad cooperativa. Pues muy fácil que en los documentos básicos se admita la inclusión de extranjeros. 2, que el extranjero renuncie a su fuero por territorio. O sea, que si ya no quiso, yo como extranjero ya no quiero pertenecer a la sociedad y estoy a disgusto y te quiero demandar. Si no tienes esa cláusula, te va a poder demandar allá en China y allá en China tienes que ir a contestar. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer para que no? Ponerle la causa de la renuncia del fuero. Y igual forma te lo dice la ley de inversión extranjera, en su artículo 27. Otra característica por ahí es que no podrá tener mayor del 10% del capital. Eso es todo. Son todos los requisitos. La disolución. Bueno, la Constitución, me faltó decirles que es mínimo de 5 personas. Capital, el que quieras. ¿Sí? Ahora, y todo lo que ya vimos. La disolución. Si ya no hay 5 personas, se tiene que disolver. 2, que haya perdido el objeto del que fue. ¿Sí? Y para salvarla de problemas, ojo, problemas de embargos de cuentas bancarias, uno de sus objetos establezcan siempre, en mi humilde opinión, que a mí me ha servido, establezcan que la sociedad va a manejar libremente sus fondos, sus fondos monetarios. Ya no estamos hablando de fondos sociales, estamos hablando de fondos monetarios en cuentas bancarias.
Por lo tanto, si te llegan a congelar una cuenta bancaria, te vas a juicio de amparo en directo reclamando el derecho a la vida jurídica. ¿Vale? Si tú quieres, es una pequeña trampa ahí para la autoridad, pero es 100% legal y funciona muy bien. Entonces, cuando ya la liquidas, se reparten los rendimientos, si es que hubo rendimientos, y el liquidador tendrá que retener de conformidad al 152 de renta, del 94.2, aplicando las tarifas del 152 de renta, las actualizadas que nos mandan por medio de reglas de carácter general, la autoridad, para retener el impuesto que se tenga que pagar. Del apoyo a las sociedades cooperativas, todos los gobiernos de los estados, mis queridos amigos, tienen una secretaría que se llama de bienestar ahora. Bueno, por ejemplo, para el estado de Baja California, y chequen ustedes sus estados, hay una partida específica para apoyar a las sociedades cooperativas. Nada más es cuestión de que tú acredites ser sociedad cooperativa y solicites el apoyo y te lo dan. ¿Dudas hasta aquí, mis queridos amigos? Hay un par de preguntas. Sí. Nos dice que que no entendieron qué es el derecho a la vida jurídica. Muy fácil. Por ejemplo, la vida jurídica, mis queridos amigos, es que tú puedas libremente desarrollar tu actividad económica. ¿Sí? Hay que entender que las sociedades, la que tú le quieras llamar, es una ficción de ley creada por personas. ¿Sí? Bueno, pues entonces la vida jurídica es aquella donde libremente puedes desarrollar esa ficción de ley. Y en el caso de sociedades cooperativas, que la sociedad cooperativa pueda seguir funcionando, como en sus compras, en sus pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la vida jurídica. Y otra que decían, que preguntan que qué tipo de servicios puede configurarse en una cooperativa. El que quieras, siempre y cuando sea legal. Legal. Ejemplos, hay muchos. Robertson Salacho del Perales es una sociedad cooperativa que tiene funcionando desde 2011. Cementos Cruz Azul, el Hospital Ángeles de México, Grupo Empresarial RM. Ahí tienes. Y ya te hablé de diferentes actividades. ¿Sí? ¿Qué servicio? Por ejemplo, la prestación de servicios profesionales. La prestación de servicios empresariales. ¿Cuáles son los servicios empresariales, mis queridos amigos? Bueno, para poder entender ello, tenemos que acudir al artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, fracción primera, que nos dice que son las actividades empresariales, pues son aquellas, nos dice las comerciales que determinan las leyes federales. ¿Cuáles? Código Comercio, artículo 7.5. Tienes, por ejemplo, la mediación, tienes suministro de abastecimiento, tienes la correduría, tienes cantidad, pero cantidad de fracciones que te habla de servicios empresariales. ¿Sí? Y si nos vamos a servicios empresariales, pues muy fácil, todo de conformidad, ojo, anótenlo por ahí porque eso viene en IVA. Servicios empresariales. Nos dice el 1 de la ley de IVA, ¿sí? Que en México pagarán el impuesto a la tasa del 16%, lo estoy inventando, no estoy leyendo. Las personas físicas y morales que se dediquen a la enajenación, a la prestación de servicios personales, al arrendamiento, etcétera. ¿Sí? Y ahora me voy al 14 de la ley del IVA, donde me habla la definición de servicios empresariales. Ahí va una lista. Y al último de ello me habla si se va aplicable siempre y cuando no se trate de actividad empresarial.
Y como yo soy muy vago, soy muy inquieto, ¿sí? Y en derecho nos han enseñado las técnicas de interpretación jurídica y una de ellas es a contrario sensu. Entonces me pregunto yo, ¿y si sí se trata de una actividad empresarial, qué pasa? Pues se desnaturaliza la figura, ¿verdad? Bueno, entonces voy a buscar qué madres es, perdona la palabra, pero así hablamos por acá. ¿Qué madres es una actividad empresarial? Pues ya el 16 me lo dice, me remite al Código de Comercio. Ah, ok. Entonces, ahora, quiero saber si en realidad lo que ya descubrí, lo que ya vi en las leyes, es aplicable a la materia fiscal. Pues fíjate que sí. ¿Por qué? Porque entonces el 2 de Código Fiscal me dice lo que son las contribuciones y la fracción primera me dice lo que son los impuestos, para impuestos, estoy hablando de IVA. Ok, el 2, fracción primera me dice que son aquello que nos determinan las leyes, o sea, que la ley me tiene que decir qué voy a hacer con ello. ¿Sí? Que el hecho generador que yo hago, un servicio empresarial, en realidad la ley me diga qué voy a hacer con ese servicio empresarial. Y eso se llama el hecho imponible. Y ya la segunda sala de la Corte nos dice que cuando estás fuera del hecho imponible, ¿qué crees? Pues son ingresos no objeto. Y ante los ingresos no objeto, me dice la segunda sala de la Corte, no tengo obligación ni de forma ni de fondo. Tan es así, mis queridos amigos, que para este año, o el año pasado, se creó la figura del 4A de la ley del impuesto al valor agregado, donde nos habla del impuesto al valor agregado no objeto. ¿Sí? Ah, bueno. Y nos dice lo que es el no objeto. Y nos dice en muchas o pocas palabras que cuando no diga algo en el artículo primero, ese hecho generador que tú tienes no esté en el artículo primero, es un IVA no objeto. Ah, y yo lo tengo que cobrar. Pues fíjate que sí. ¿Por qué? Por Ministerio del 1, último párrafo del propio código, donde te dice que aquellas personas que no están obligadas al pago tendrán las demás obligaciones. ¿Qué obligaciones, mis queridos amigos? Las del 29. Expedir el comprobante con el impuesto por separado. Y se convierte entonces en un ingreso. ¿Qué tipo de ingreso? No objeto. ¿Y cómo lo tengo que registrar en contabilidad? Sí lo tengo que registrar en contabilidad. ¿En los otros ingresos? Claro que no. Porque si tú te vas al capítulo de los otros ingresos, tampoco encaja. ¿Sí? Y si no encaja, entonces lo voy a registrar como ingresos no objeto. Y hablando de contabilidad, porque estamos en código, ¿qué tipo de norma es código fiscal, mis queridos amigos? ¿Qué tipo de norma es? Ahí me lo dice el propio artículo primero. Es una norma supletoria. Y como tal, debe de cumplir con las reglas de la supletoriedad. ¿Cuáles son las reglas de la supletoriedad? Pues que la ley que voy a suplir, yo Código Fiscal, me diga que yo voy a hacer que la va a suplir, que le voy a suplir. Y yo Código Fiscal diga, ¿sí?, que te voy a suplir a ti, pues, a ti le di por la renta. Así te lo dice la segunda sala de la Corte, tras jurisprudencia. ¿Sí? Y es jurisprudencia por contradicción. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué tipo de contabilidad voy a hacer? Allá el reglamento 36 o 41 de la ley del impuesto sobre la renta te dice el tipo de contabilidad. ¿Cuál es? Cuentas de orden. Entonces, mis queridos contadores, aquí sí me falló la técnica de la clase. ¿Ante quién estoy? Entre contadores, abogados, empresarios. ¿Qué estamos aquí, mi querido amigo? De todo. Ok, bueno. Tenemos de todo. Pero sí hay una pregunta aquí que sus preguntas que si un despacho contable puede ser una cooperativa. Claro que sí. De acuerdo a lo que dijiste, de acuerdo, sí es. Claro que sí. Sí, sí es. Totalmente. Totalmente. Mi despacho, mis queridos amigos, es contable, jurídico y fiscal. Entonces, como les digo, yo tengo desde el 2011
Y no hemos tenido un solo problema. Hemos tenido auditoría, sí, y no hemos tenido ni un solo problema. ¿Y qué contabilidad les enseño a los auditores? 2 hojas, nada más. ¿Por qué? Porque mi contabilidad es en cuentas de orden. ¿Sí? Aquí está mi contabilidad, se van para atrás. Y la balanza de comprobación, no estoy obligado. Y te lo acredito en este momento que veamos renta. Si tienes por ahí tu ley de impuesto a la renta, vete al artículo 194, primer párrafo. Te dice más o menos. ¿Alguien me lo puede leer por ahí? Me lo saco yo acá. No lo tenemos a la mano. No lo tienes a la mano. Ok, yo lo tengo. Acá lo tengo. Ahorita lo tenemos. Y es que la verdad es bien interesante, ¿eh? Súper importante de manejar. El artículo 194 nos dice, las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentran constituidas por personas físicas, ¿okay?, para calcular el impuesto a la renta que por las actividades que realicen, ojo, en lugar de aplicar el título 2 de esta ley, podrán aplicar lo dispuesto en la sección primera, capítulo 2, títulos 4. Pregunto a abogados, sobre todo contadores, ¿dónde está la obligación de las personas morales de llevar contabilidad? A ver si saben. Porque mis queridos colegas, yo soy contador, egresado al Centro Dental de Mazatlán, nos desvivimos en llevar la contabilidad tal cual nos dice el 28 del código en relación al 36, etcétera, del reglamento del código. Y de todas las personas morales. Pero ¿cuál es el fundamento, mis queridos amigos? Y dice Juan que el Código Fiscal de la Federación. No, no es el código. Es el último capítulo del título 2 de la ley impuesto a la renta. Y ese carajo nos remite al código. ¿Sí? Y si te dice 194, primer párrafo, en lugar de aplicar el título 2, ¿qué vas a aplicar? ¿Sí? ¿Y para quién es esa sección primera, capítulo 2 del título 4? De las personas físicas. ¿Sí? Entonces, nos percatamos que la sociedad cooperativa, pues esa no es contribuyente. ¿Sí? Y el socio cooperativista va a ser contribuyente hasta que reciba anticipos a rendimientos o rendimientos. Y como el socio cooperativista es persona física, ¿sí?, ¿qué te dice el 90, primer párrafo? El primer artículo del título 4. El primer párrafo del título 4. Que las personas físicas en México que reciban en efectivo, en crédito, en servicios cuando así lo disponga esta ley, en devengado cuando así lo disponga este título, ¿sí?, van a ser ingresos. ¿Vale? Ah, bueno. Y si yo le doy a mi socio cooperativista 100 pesos por anticipos a rendimientos, un ejemplo, ¿eh? Y le doy 5 millones de euros por pagos en servicios, ¿cuánto le tengo que retener, contadores? Pues 16 pesos. ¿Cuánto? Pues 16 pesos ¿Pero por qué? por los 100 del anticipo. No, mi amigo. ¿Por ¿No? qué? Porque el 94, fracción segunda, te dice que van a ser asimilados a salarios. Tienes que aplicar la tarifa. ¿Sí? Y en la tarifa por 100 pesos al mes, ¿cuánto te da? 0. ¿Vale? Ah, pero también le dije que le voy a dar 5 millones de euros
bueno, de libras esterlinas al socio cooperativista al mes por concepto de pagos en servicios, Cuando allá en 90 de renta me dice que serán ingresos grabados, ¿sí? O serán ingresos de las personas físicas en México cuando reciban pagos en servicios, cuando así lo disponga esta ley. ¿Y cuándo lo dispone la ley? 94, segundo párrafo, primer párrafo, después de la fracción cuarta de ese 94. Nos está refiriendo en toda la ley por sobre la renta lo que son los pagos en servicios para las personas físicas. Ah, ¿qué me está diciendo? Que son aquellos que reciban automóviles que no reúnan los requisitos del 36.2 de renta. Pero, ojo, son aquellas personas físicas que sean trabajadores de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. ¿Y qué crees? Yo recibo pagos en servicios y yo no soy trabajador de gobierno, ni de la federación, ni del estado, ni municipio, pero sí recibo los pagos en servicios. Tengo el hecho generador. Ahora dime tú, ¿dónde está el hecho imponible? No lo hay. No lo hay, ¿por qué? Porque la ley no lo dispone. De conformidad al artículo 2, fracción primera, en relación al quinto de Código Fiscal de la Federación, donde nos dice el quinto que sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, toca de pago, será de aplicación que estricta. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, la base, ¿de qué se compone la base? De ingreso menos egreso es igual a saldo. Es la base. Los elementos constitutivos de la base son de aplicación estricta, mis queridos amigos. ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces los pagos en servicios es el ingreso. Es de aplicación estricta. No hay interpretación más que la gramatical. Ah, y me dice la corte, es que no hay ni siquiera y eso, pues no hay nada. No tienes obligación ni de forma ni de fondo. Entonces ya vimos código fiscal, renta e IVA. Preguntas. Y hay una pregunta aquí que nos hacen. Dice, ¿en qué momento procede la inconformidad ante esa interpretación por actividad empresarial? Cuando uno se da de alta al RFC, si ya se ha pagado ese IVA, aún me pueden conformar a solicitar devolución para pagar el IVA que no correspondía, Habría que analizar caso por caso, la verdad. caso por caso. Sería yo muy irresponsable si te dijera sí o no. Sí, no, exacto. Que hay una que dice, dos preguntas. Sí. Primero, Diego Vera dice, ¿el dinero que recibe un socio de la cooperativa paga solamente el ISR como asalariado? Todo depende cómo lo haya recibido. Porque, De acuerdo con lo que estabas diciendo ahorita. por ejemplo, pudo haberse un pago en servicios o pudo haber sido un emolumento, que también los emolumentos, mis queridos amigos, pues, ¿qué crees? No existen en el título 4. Luego, Bonos. ¿sí? ¿Pueden También ser bonos también? bonos, pudo haber sido un dinero que salió de los fondos sociales. Y si tú eres título séptimo, capítulo séptimo del impuesto a la renta como sociedad cooperativa, ¿qué crees? El fondo de previsión social te habla del 57 de renta, ¿dónde está regulado en la ley de impuesto a la renta? En el título 2. Por lo tanto, tampoco te corresponde, tampoco te obliga. ¿Sí? Y por eso dice, hay percepciones exentas de impuesto sobre la renta para socios provenientes de algún tipo de fondo de previsión social o de algún tipo de cooperativa. Es libre. Todo depende, mis queridos amigos. Todo depende. Si tú eres cooperativa del título 2, porque hay cooperativas del título 2, hay cooperativas del título 3, y están las cooperativas de producción de servicio del título séptimo.
Todo depende de dónde eres. de donde venga. ¿Sí? Después aquí Julio César nos pregunta, dice, si tengo un objeto social amplio, Sí. no me saldría del supuesto de actividad empresarial y por lo tanto me aplicaría el pago del IVA. No, porque es en conforme a lo que a la parte del objeto social que vayas a realizar. Que vaya a realizar. Dice, y en el tema de carga social por el Instituto Mexicano de Seguro Social o Infonavit, ¿la cooperativa paga por los socios que tiene dados de alta de manera normal? Única y exclusivamente es bipartita, pero única y exclusivamente debe de pagar por seguro social. Por seguro social. El acuerdo No, por- 46 de Infonavit te dice que solamente, y también la jurisprudencia de la segunda sala, te dice que solamente vas a pagar por tus trabajadores. Y hablando de trabajadores, las sociedades cooperativas, cualquiera de las tres que están dentro de la Ley General de Sociedades Cooperativas, ¿sí? Te dice que solamente puedes tener trabajadores hasta por 6 meses. ¿Vale? Ok. Si ya se pasó al 7º mes, después del 6º mes, de ipso facto se vuelve socio cooperativista. Socio, se vuelve socio. Ok, y aquí hay una pregunta de Aurelio Rodríguez, no entiendo. ¿Una SPR puede ser también una cooperativa? Puedes cambiar. A través de un acta de asamblea, pides el permiso a la Secretaría de Economía y sin problema. ¿Sí? Vas a dejar de ser SPR y te vas a convertir en sociedad cooperativa. Sociedad cooperativa. Muchas gracias. Pues bueno, ya se resolvieron casi, bueno, todas las preguntas, muchas preguntas muy solicitadas. Bueno, pues a nombre de TLC Magazine y Hagamos un Trueque le vamos a entregar el reconocimiento al doctor Guillermo Robertson Andrade por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Sociedades Cooperativas de Producción y o Servicios del título 7 de la ley del ISR el día 19 de abril de 2023 y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, doctor Robertson.